Sí, Flor, ya está en el estudio de QM el profesor Jorge Seinfeld, partícipe de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y adjunto de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo, quien nos va a ayudar a intentar comprender un poco más qué es lo que ha sucedido en ese vecino país. Profesor, muchas gracias por estar en los estudios de QM. Bueno, no, el agradecido soy yo con la posibilidad de poder esclarecer un poquito más este tema. La discusión principal me parece que hoy pasa por saber cómo podemos nombrar lo que ha sucedido en Paraguay. Por un lado está la idea de destitución, sí, y por el otro lado la idea de golpe de Estado. Sí. ¿Dónde habría que pararse o qué Sí, yo no hablaría de golpe de Estado. No hablaría de golpe de Estado, podríamos hablar de un golpe institucional si se quiere, pero podríamos afirmar que formalmente fue bien destituido, formalmente. Llama la atención que en poquísimo tiempo, un juicio muy sumario, un juicio político, los procesos de juicio político tienen su duración, sus defensas, sus pruebas, y realmente fue sumarísimo. Eso es lo que genera la sospecha de haber generado lo que algunos denominan golpe institucional. O sea que rápidamente las fuerzas políticas de Paraguay, por lo menos las que tenían representación en sus cámaras, pudieron acelerar este tipo de proceso. O sea, formalmente está bien, hubo un proceso que siguió los pasos constitucionales previstos en la que hay en Paraguay. Por supuesto, en su propia constitución. Lo que ocurre es lo sumarísimo que fue, el poco tiempo en el cual se lo acusó y se lo juzgó. Sí, y además había un hecho de por medio que había sido esa matanza de campesinos unos días antes solamente, y tampoco se esperaron las pericias, no se esperó tampoco las conclusiones de esa situación, que bueno, después también terminó siendo uno de los argumentos de aquellos que quisieron sacar a luz. Claro, fue el disparador. Se utilizó ese esquema, en este caso el asesinato, porque fue una matanza de 6 personas, en el cual las fuerzas de seguridad de Paraguay trataron de levantar ese espacio de ocupación que habían tenido esas tierras, y lo que aconteció fue inmediatamente el Lugo, que hace más, y esto es lo interesante, acepta el proceso y acepta de abandonar la presidencia de Paraguay. Ahora, de acuerdo a los comentarios de hoy, decían que iba a llamar a resistencia o no, pero ya está bastante desdibujado su rol y su función. Sí es interesante para analizar dentro del esquema de política internacional qué ocurre en la región. Rápidamente Argentina, a través de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no acepta el nuevo gobierno, retira a su embajador, Abel Romá, que fue, ¿cómo se llama?, vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, lo debemos recordar, hombre de Ramallo, y que hacía tiempo, porque fue en la primera gestión de Néstor Kirchner, que ya ocupaba la embajada en Paraguay. Además de este hecho, de este episodio, llama Cristina Fernández de Kirchner a los distintos líderes de UNASUR para ver de qué manera, cuál va a ser la contestación ante este episodio y este proceso, cosa que las nuevas autoridades han comenzado a trabajar para que se lo reconozca internacionalmente. Y posteriormente a esto, tenemos que no se los va a invitar a la cumbre Mercosur. Hay que ver si se lo expulsa a Paraguay o no del Mercosur. Son todas medidas, o por lo menos mensajes que surgen de Argentina. Esto. Con respecto a los demás países ya no es tan así. Hay que ver y hay que estar muy atento a lo que va a hacer Brasil. Y hay que ver a dónde se dirige y cuáles van a ser los objetivos de Brasil. En este caso, que cosa que no se ha expresado, manifestado, salvo que no participe en la próxima cumbre de Mercosur. ¿Por qué Lugo asume en 2008 con una importante popularidad y termina destituido casi por una mayoría absoluta en el Congreso, con muy poca gente en las calles? Hay que decirlo, verdaderamente no hubo una resistencia popular, no hubo ningún tipo de expresión en las calles de Asunción para que Lugo se quede en el poder. Se va, ¿no?, con un perfil muy bajo. Se va con un perfil muy bajo, y aparte de todo, o sea, él no llega con un partido político que lo respalda, era un conjunto de fuerzas políticas que destituye el partido que por largo tiempo había ocupado el gobierno en Paraguay. Y en ese conjunto de fuerzas políticas, obviamente el vicepresidente no estaba, y las fuerzas que ocuparon los otros espacios, no, por lo menos no acompañaron las políticas de Lugo.
Esa es la realidad y lo que nosotros podemos hacer una radiografía de la realidad política del Paraguay hoy. No puede ser que se destituye o se le inicie un juicio político al presidente, necesitan mayorías agravadas, o sea, 2/3 partes, solamente 2 diputados votaron en contra. O sea, de todo un conjunto de fuerzas políticas, solamente eran 2 los que acompañaban a Lugo. Habla un poco de una debilidad, entonces, quizá del presidente para construir algún tipo de apoyo. Absolutamente, absolutamente. Hay que preocuparse desde Argentina, teniendo en cuenta que hay inestabilidad en un país vecino, básicamente que comparte fronteras, comparte negocios con nuestro país. Sí, no solamente eso, sino que ya amenazaron con que iban a aumentar el producto de la energía eléctrica, que van a venir, que viene de la represa de Itaipú, que es una usina binacional entre Brasil y Paraguay. Por eso también Brasil está preocupada con el tema, pues son socios en un conjunto de energía eléctrica que Paraguay exporta a la Argentina y a Brasil. Vamos a ver, yo no diría una gran inestabilidad en la región, yo diría a ver de qué manera puede resolver el Paraguay sus propios procesos institucionales y si es aceptado esto o no por los socios más importantes del Mercosur y por toda UNASUR. Será muy interesante ver cómo se va a manejar Paraguay en el concierto internacional, sobre todo en Sudamérica y en el continente americano. Ahora se especula, ha salido Lugo a hablar, muchos se preguntan si hay una vuelta atrás de esto, si la presión de los países de la región podría generar algún tipo de cambio en lo que ya sucedió en Paraguay. Sí, yo dudo. Yo creo que cuando se inicia un proceso y cuando se desemboca en una salida institucional, hay nuevos presidentes, va a haber un nuevo gobierno en Paraguay que tire marcha atrás, se llamen nuevamente a los ministros o a los anteriores a reconstituir un gobierno, lo dudo. Sí, será seguramente, se puede lograr un proceso negociado, pautado con las demás fuerzas de los demás estados sudamericanos para ver de qué manera queda colocado Paraguay en este conjunto. Porque también tenemos que señalar, y me parece importante, la construcción de un bloque regional suramericano en esta parte del continente. Por primera vez se comenzó a dejar de lado al gran organismo madre del continente americano, en este caso organizaciones de estados americanos, para pasar a tratar de buscar objetivos comunes, cooperación conjunta entre los países suramericanos. Y esto que está sucediendo en Paraguay, en el marco de este proceso de integración, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Como un paso atrás? No es un paso atrás, simplemente hay que ver cuál va a ser la decisión política de UNASUR, en este caso. O sea, sería muy interesante ver de qué manera se resuelve a través de una construcción de un proceso legal, obviamente, amparado en el Estado de Derecho, a través de la ley, de qué manera pueden desarrollar y cuál va a ser las consecuencias a futuro, si va a culminar el mandato o va a haber una salida anticipada algunos analistas democrática. Sí, especulaban con que por ahí los presidentes actuaron tarde, como que ya no es tiempo de ir a presionar, sino que no advirtieron lo que le estaba pasando a Lugo y que quizás no fueron en su socorro de una manera anticipada. Seguramente, y también está la debilidad del propio gobierno, de no haber sabido comunicar o transmitir lo que le pasaba, porque por ahí Lugo no sabía dónde estaba parado. O sea, también uno ve o visualiza el desconcierto que existía en Paraguay, o por lo menos lo que creía Lugo que tenía de respaldo político, de proyecto político propio, o de sus fuerzas que lo iban a respaldar. Se dio cuenta que no tenía nadie. La última, profesor, para aquellos que no están siguiendo la actualidad de Paraguay día a día, ¿qué características podría tener este nuevo gobierno? Digo, desde lo político, desde lo social, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una fuerza política que ya no se va a rescotar tanto hacia la izquierda, como Lugo había empezado a tomar estos roles. Va a tener una alianza muy importante con los sectores de poder económico del propio Paraguay. Y bueno, vamos a ver si vira al centro derecho, si se queda en el centro, o si va a tratar de terminar o culminar un proceso democrático por el cual fueron electos. Perfecto. Profesor, muchas gracias por estar acá en los estudios de QM. No, gracias a ustedes y buenos días a todos. Florencia, seguimos con vos con más información en QM Noticias.